dato del INDEC, los precios al consumidor, el IPC, aumentó 2.2% en enero de 2025 respecto de diciembre y 84.5% interanual. Ahora vamos a ver, Carlos, también el desagregado. Número importante porque Sí. es el más bajo de la era Milei. Hay que recordar que había sido 2,4 en noviembre, 2,2%. Es el número de inflación mensual más bajo del gobierno de Javier Milei. Ahora podemos ver después, si querés. El desagregado. ¿La estacionalidad cómo influye? Bueno, evidentemente enero es un mes bastante complejo cuando vos medís la inflación. No lo fue en este caso, pero siempre diciembre, enero, marzo son los meses más complicados, pero lo que tenés que considerar, Débora... La inflación en alimentos siempre estamos mirando, ¿no? A nivel Sí. interanual, Sí. de acuerdo a los datos del INDEC, la inflación en la República Argentina es 84,5%. Recordar que en enero esa inflación, que Alberto Fernández había terminado con una inflación del 230%. Ahí no te estamos olvides viendo eso. el Ahí están los desagregado. números, ¿eh? ¿Querés que los empecemos A ver, dar? sí, Bueno, tenemos ahí el en monitor un realidad poquito lejos, tenés el ¿lo 2,2 de enero, que es el último, y fíjate cuando arranca la era Milei, ahí no está, pero el primer índice de inflación que tuvo Javier Milei fue en diciembre, que prácticamente era de Alberto Fernández, era 25%, después fíjate que en enero baja al 20%, febrero 13,2%, marzo 11%, abril 8,8%, mayo 4,2%, así siguiendo hasta verificarte este 2,2% que vuelvo a repetir, es el nivel más bajo. Restaurante, hoteles y servicios, obviamente lo que más subió, podemos seguir viendo para ver rubro por rubro. Sí, quería ver, ¿sabes cuál? Inflación en alimentos, porque lamentablemente ese era el rubro que habitualmente tenía mayor incidencia, por supuesto, en los sectores más vulnerables Alimentación y y solía bebidas, estar obviamente. por arriba de la media. En cambio, en estos últimos indicadores siempre se mantuvo por debajo de la media. Exactamente. Por eso quería ver después si tenemos el desagregado. Ahora cuando veamos el desagregado la general, inflación que en vamos a ver alimentos, todos ¿no? los índices de precios, a partir de ahí vamos a ver el resto del desagregado, ¿no? Bueno, te puedo ir leyendo algunos si querés antes sí, de si verlo. tenés inflación en alimentos fundamentalmente, Directamente. que me parece que es lo más relevante a esta hora. ¿Lo tenés por ahí? Sí, acá tengo el rubro que más subió, es restaurantes y hoteles, pero cuando vamos a alimentos y bebidas, el número es 1,8%. Ahí está, ese era el número que quería, 1,8%, alimentos y bebidas, que está por debajo de la media, que es 2,2%, y esta es una muy buena noticia para el gobierno, sobre todo porque es el que mayor impacto tiene en los sectores más vulnerables. Veíamos el tuit precisamente esta semana de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, en relación a los índices de pobreza. Y en la Argentina, como la pobreza se mide por nivel de ingresos, cada punto de inflación al alza son más pobres y cada punto de inflación a la baja son menos pobres en la Argentina, por eso es muy importante. Fíjate, Débora, un dato Sí. muy importante. Por primera vez en la Argentina, en un rubro en particular, hay deflación, menos 0,7% producto de vestir y calzado. Hay que decir que de ese 2,2% que da el INDEC, prácticamente tenés varios rubros que están por debajo. Por ejemplo, 1,8% bebidas alcohólicas, 1,6% entretenimiento y mantenimiento del hogar, transporte 1,2%, educación 0,5%, y lo que tiene que ver, que te dije, prendas de vestir, ahí empezamos a tener los rubros, ¿ves? Ahí tenés todos los rubros en general. ¿Los regulados? Fíjate que el rubro, ahí no está todavía diferenciado entre regulados y no regulados, pero fíjate ahí los rubros que tenés en particular, que tenés el que más aumenta, que dijimos, 5,3%, que es restaurante y hoteles, eso es servicios. Ahí tenés que servicios te aumenta, después vamos a ver cuánto aumentó el servicio en general. Vivienda, 4%, ahí está el número 2,2%. Pero el de la ciudad había dado 3,1, ¿no es cierto? El de la ciudad había dado 3,1. Ahí si seguimos viendo y recorriendo esos números, fíjate que salud dio 2,4%. Hay una baja con respecto a salud del mes anterior. Claro, pero está por encima de la inflación promedio, ¿no? Que ahí Sí, está no todo el tema también de el las aumento prepagas. de las prepagas, que las prepagas fue en realidad... Que las prepagas están aumentando por encima de la inflación. Atención en febrero. Acá damos el anticipo, atención en febrero, porque el gobierno dice que la inflación, dijo Caputo, que probablemente podía empezar con un número que no es 2, que es un 1, pero en febrero vas a tener un impacto muy fuerte del rubro de la carne. La carne impacta, aumentó prácticamente 15% en febrero.